La opacidad y ocultamiento de la información ha sido una característica de la administración pública de turno. La nueva ley de compras públicas dejará fuera de la rendición de cuentas los proyectos millonarios que solo serán de conocimiento de los ministros. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, se creó en el año 2000 por Decreto Legislativo 347. En ella se encuentran todos los procesos y procedimientos bajo los cuales debían realizarse las compras de los bienes y servicios de la Administración Pública. Lo que hizo fue crear un marco jurídico que fuera aplicable a toda la administración pública. De esa forma, estandarizando procedimientos y estandarizando también algunos principios de aplicación general en materia de integridad, en materia de competencia en las compras públicas y en materia de transparencia. La CAP tampoco que fuera una ley perfecta. Nosotros no estamos diciendo que sea una ley que no tenía deficiencias o que era una ley magnífica que no tenía algunos espacios que mejorar. Pero sin duda alguna del año 2000 hacia acá, había generado o había evitado la dispersión de normativas, porque todo se concentraba en una sola ley. Este gobierno en particular ha creado una serie de excepciones al uso de la LACAP. Son normas que le han permitido a este gobierno circunvalar, evitar los estándares de transparencia, de integridad y competencia que contiene la LACAP, con el pretexto de la eficiencia o de acelerar las compras públicas. Se habla mucho del tema de agilidad y eso se está utilizando en el nuevo sistema de tecnología que se va a estar utilizando. Ahora, eso quiere decir que no voy a tener tanto papel y que tengo que tener este archivo, sino que lo puedo tener digitalizado, que me hace eficiente más el proceso y me pone más expedito. El problema está en que no podemos poner el concepto de agilidad como un concepto contrapuesto al concepto de transparencia y rendición de cuentas. No son conceptos mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, no son opositores entre ellos, son conceptos complementarios. Deben de ir a la par uno del otro. Entonces lo que ha hecho el Ejecutivo con todas estas leyes es anular por completo el concepto de transparencia y rendición de cuentas y solo quedarse con el concepto de agilidad. El primer caso fue las compras durante la pandemia y el uso del FOPROMID, que es el Fondo de Mitigación de Desastres, que se utilizó para la adquisición de los bienes, de los servicios que hacían falta para atender la emergencia sanitaria. El segundo ejemplo es aquella famosa ley Alaví. Si se acuerda, la ley Alaví también permitía saltarse las regulaciones de la LACAP para la adquisición de bienes, de insumos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria. Esa ley incluso iba más allá, porque hacía retroactiva la aplicación de sus normas. El tercero, el gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa ha aprobado sin ninguna discusión una ley de cárceles para la construcción particularmente del penal de Tecoluca, ¿verdad? Este mega penal que fue construido al margen de la LACAP, es decir, sin utilizar los procedimientos de la LACAP. El cuarto ejemplo, la ley del Tren del Pacífico, ¿verdad? Es una ley también que autoriza la contratación directa de un constructor, de una empresa para el desarrollo, que pueden ser muchas empresas, de hecho, si es un ferrocarril puede ser una obra muy grande en envergadura y complejidad. 5. La ley del aeropuerto de la Unión, el nuevo aeropuerto que este gobierno ha programado o ha dicho que va a construir. Hay una ley luego que pasó casi sin mucha atención al inicio del régimen de excepción y esa ley autorizaba que todas las compras que se realizaran en el marco del régimen de excepción con la finalidad de asegurar el cumplimiento del régimen de excepción también estaban fuera de la CAP.
el séptimo ejemplo es la ley de adquisiciones simplificadas municipales, que es la ley que aplica la DOM, la Dirección de Obras Municipales. Entonces, en esa ley también se dice expresamente que hay un procedimiento distinto, al margen de la LACAP. En estos 7 ejemplos hay un patrón de desmontaje del régimen de contrataciones y adquisiciones de la administración pública que existía hasta este momento. Un patrón deliberado de evadir las reglas y los estándares de transparencia, de competencia y de integridad que contenía esa ley, la CAP. El 25 de enero de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley de Compras Públicas, derogando la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, la CAP. Con esto, se crea un nuevo régimen de contratación para todas las compras de la administración pública. Ahora, en cuanto a la nueva ley de compras públicas, el problema es el siguiente. La nueva ley de compras públicas incluye un aspecto que es el de los proyectos estratégicos. Como es ambiguo y no me especifica realmente qué vamos a entender por proyectos estratégicos, asumimos de que se refieren a este tipo de proyectos como la cárcel, el puerto, el aeropuerto. Ojo, asumimos. Y ese es un primer defecto que podemos encontrar en esta ley, que todo es bastante ambiguo. Entonces, esas puertas que se abren dejan a la imaginación. Yo sé que falta la ley que tenga su reglamento y sus instructivos, porque están supeditados a esas leyes secundarias. Pero nos queda un poquito la duda de que cómo se va a hacer el tema de específicamente de las excepciones a la regla. De qué proyectos van a ser de esa magnitud. Y son proyectos de cuantías muy interesantes para el país. ¿Cuál es el problema también? Que los proyectos estratégicos se van a decidir en el seno de el Consejo de Ministros, pero toda la información que genera el Consejo de Ministros es información reservada, porque las actas del Consejo, la Presidencia de la República decidió desde un par de meses después que asumieron en 2019 este presidente de la República, que iba a ser información reservada. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es el criterio que están decidiendo para que algo sea parte de un proyecto estratégico si es información reservada, lo que genera también el Consejo de Ministros? Cuando usted va a comprar algo para su casa, usted tiene que saber cuánto tiene. Y a partir de qué tiene es que usted va al súper o al mercado a comprar lo que necesita. En el caso de la licitación pública, de las contrataciones públicas en general, así debe ser. Se debe requerir una disponibilidad presupuestaria previamente a iniciar el proceso, porque usted no va a llegar al mercado, por ejemplo, y se va a dar cuenta en ese momento cuánto tiene. Usted tiene que salir con el dinero en la bolsa para poder ir a comprar. Sin embargo, en esta nueva ley de compras públicas, esto se modifica, porque ahora es a partir de que se va a hacer la compra que va a requerir la disponibilidad presupuestaria y no previo a iniciar un proceso. O sea, yo puedo iniciar un proceso incluso sin dinero, según lo que establece esta ley de compras públicas, y obtenerlo después. La LACAP establecía de que, y ojo, la palabra establecía en el sentido que tenía que darle cumplimiento, de que al menos el 25% de aquellas contrataciones, no compras que se hacían en el contexto de la LACAP debían de hacerse con la pequeña y microempresa, ¿no? Las MIPES. La nueva ley de compras públicas no, dice que debe procurarse. Hay una diferencia, porque en el otro hablamos de un mandato, de algo obligatorio versus una procuración. Es decir, en la nueva ley de compras públicas el Estado no está obligado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una afectación también importante a los empresarios, especialmente a la mediana empresa, la pequeña empresa, los microempresarios, ¿no? Lo que sí se elimina completamente es la obligación que se había establecido a partir del 2019 de que el 10% de la compra pública debiera ir para empresas, para sociedades o para servicios que prestaran mujeres, es decir, donde las titulares o las accionistas o las administradoras fueran mujeres. Esa es una reforma que se había hecho en el 2019 y esto queda totalmente
fuera totalmente excluido este beneficio que tenían las MIPES en el país. ¿Quién pierde? El empresario también. Cuando no se hace una licitación en los proyectos estratégicos, porque alguien dice que, perdón, el caliche o buen salvadoreño, qué chivo el tema del aeropuerto en el Pacífico, ¿verdad? O qué chivo el tema del tren, pero deja de ser transparente desde el momento en que lo meto en un proyecto estratégico y no voy a licitar, y de dedo elijo cuál va a ser la empresa. ¿Qué implica cuando el Estado elige de dedo? Que no se aseguró de que era la empresa que podía ofertar la mejor calidad de ese proyecto, no se aseguró que lo iba a hacer al menor costo posible, entre otras cuestiones. Es como cuando uno le da un encargo a alguien para que en su nombre vaya a la tienda. Esto es exactamente igual. Como cuando no podíamos salir en la pandemia, entonces le decíamos a alguien, haceme el favor de hacerme las compras. Aquí están estos $20 para que me hagan las compras de la semana. Verduras y arroz. Y esta persona iba, decidía en qué tienda comprar y además no nos daba el vuelto. Esto es muy parecido a lo que está pasando acá. No hay rendición de cuentas y la rendición de cuentas sirve para entender si esos $20, si ese presupuesto general de la nación se está utilizando de la mejor manera, si no se quedó en el camino. Las reglas de transparencia sirven para eso, para darle publicidad a los procesos de adquisiciones de la administración pública. Si no hay publicidad y transparencia, no hay manera de saber por qué le compró a determinado proveedor, por qué lo que el proveedor estaba ofreciendo es mejor que lo que ofertaban los demás, por qué es más barato o por qué es mejor para la administración pública. El gobierno ha sido incapaz hasta este momento de explicar o de justificar a qué obedece el cambio de un régimen de contratación por otro. Y eso explica que el cambio del régimen legal de uno a otro se ha hecho bajo un manto de opacidad. No hay estudios técnicos que acompañen la propuesta de ley. La ley, como ustedes saben, se aprobó de manera express, con escasísima discusión, con una discusión casi decorativa en la respectiva comisión, y luego se llevó al Pleno y no tuvo ningún debate legislativo. Y de igual manera se aprobó la ley que crea la dirección que va a implementar esa ley, que es la Dirección Nacional de Adquisiciones, ¿verdad? La DINAC. Entonces resulta que una vez que se aprueba esta ley, y todos esperábamos ya la sanción del presidente, como es normal, resulta que el presidente observa esta ley. La observa en varios temas, pero esencialmente me voy a referir a dos. El primero es por aquellas personas que pueden o que están inhabilitadas para participar en un proceso de contratación pública, es decir, que no pueden ofertar, que no pueden participar. Sin embargo, en la redacción que envía el presidente, aunque por ser mucho más detallada, deja fuera de esa exclusión a los ministros y a los viceministros, porque se refiere, por ejemplo, a los funcionarios de elección popular, se refiere a los funcionarios de segundo grado, se refiere a directores, pero no hay una referencia a los ministros y viceministros. Por tanto, cualquiera de ellos pudiera ofertar cuando son personas que ejercen suficiente poder como para poder afectar cualquier proceso competitivo de la adquisición de una obra, de un servicio o de un bien público. La otra observación a la que hay que poner atención es que antes, con la LACAP y con la ley que aprobó inicialmente la Asamblea Legislativa, se requerían 2 declaratorias de desiertas de las licitaciones públicas para ir a una contratación directa. El presidente observa esto y dice, no son 2, con una sería suficiente. Y el tema es que esto nuevamente sigue favoreciendo esa contratación directa, es decir, que existan procesos menos competitivos y menos transparentes para la adjudicación de la obra. Los que construyeron el penal es una empresa que se eligió de forma directa. ¿Por qué esta empresa y no otra? ¿Cómo sabemos que esta no es la empresa más cara del sector? ¿Cómo sabemos que esta empresa tiene buenos estándares de construcción?
¿Cómo sabemos que esta empresa tiene estándares de integridad? Bueno, no lo podemos saber porque no hubo una calificación de ofertas distintas. Otro tema que también se modifica en esta ley es que los diseños, las construcciones, por ejemplo, las obras, pueden ser supervisadas por quien diseñe la obra. Es decir, normalmente hay 3 pasos: el diseño, está la ejecución de la obra y está a la par la supervisión de la obra. Entonces, quien diseña la obra es una persona, quien ejecuta es otra y quien fiscaliza o supervisa que esa construcción se haya hecho bien es otra. Resulta que en estos momentos puede ser una misma persona las 3 acciones. Es decir, esto es algo también nuevo y yo creo que atenta precisamente contra el principio que debe regir de la buena gestión de la obra pública, porque pudiera justamente saltarse los controles necesarios que se establecen a partir de esta triada, ¿no?, que antes operaba de manera separada. Alguien podría decir, bueno, pero es que el Estado ejecuta obras públicas, pero yo no pago impuestos. La verdad, todos pagamos impuestos porque a todos nos descuentan de la renta o usted pagó IVA. Usted compró una soda en la tienda y pagó IVA. Compró como se dice en buen salvadoreño a veces, un churrito, ¿verdad? Pagó IVA. Y de ese dinero que sacó de su bolsillo para pagar el 13% de IVA, es que el Estado toma para poder hacer proyectos, para poder hacer obras. Escuelas, carreteras, agua potable. Entonces, en este tipo de leyes, cuando se dejan cabos no amarrados o cuando se dejan puertas abiertas para la corrupción, quien perdemos somos nosotros. El informe sobre Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional revela que El Salvador obtuvo 33 puntos sobre un total de 100. Esta calificación se considera muy baja, pues no llega a los 43 puntos, que es el índice promedio de América. Este dato refleja que la población percibe que existe mucha corrupción en el sector público. Una de las cuestiones que pareciera que han desnudado, ¿no?, la corrupción en el alto nivel de la administración pública y especialmente en el círculo cercano al presidente de la República ha sido precisamente no solo la aplicación de las sanciones a través de la lista Engel, sino también a través de las sanciones que se han dado en el contexto de la Global Magnitsky Act, que es la ley que sanciona, ¿no?, a través de los FAC, de esta oficina estadounidense que sanciona actos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Entonces son 2 tipos de sanciones que se han aplicado a funcionarios sumamente íntimos, ¿no?, del presidente de la República. Su jefa de gabinete, Carolina Recinos, Osiris Luna, ¿no?, director de centros penales, el jefe de la unidad de reconstrucción de tejido social, Marroquín, ¿no?, entre otros, incluso familiares de estos funcionarios, es decir, gente que está ahí en el día a día con el presidente de la República, que toma decisiones contra el presidente de la República. Han sido entonces sancionados por el tema del narcotráfico, por el tema de desbaratamiento de la democracia en el país, por el tema de lavado de activos. A nivel internacional, es importante supeditar que nosotros deberíamos de ir en un efecto de mejora continua. Y en este término nos siguen viendo igual que otros años. Este es un tema que obviamente pasa por esas condiciones, pero no obstante, hay elementos que todavía se dejan ver y es un tema de transparencia. Es precisamente el tema de transparencia, en el cual hay información que de alguna manera no se tiene acceso. ¿Por qué es importante el tema de la transparencia, el tema de la competencia, el tema de acceder libremente a procesos de contratación? Por ejemplo, nosotros durante varios años hemos tenido más de 1.000 millones en compras públicas, en la adquisición para la adquisición de obras, bienes y servicios públicos.
Por tanto, que nosotros podamos verificar, podamos tener acceso a la información necesaria de cómo se está gastando, de a quién se le está comprando, de que no es a un amigo, de que no es a un pariente, a un compadre, a una comadre, de que nuestros recursos públicos se estén utilizando de la mejor manera, es muy importante, porque el dinero al final alcanzaría para más, ¿no? Hay que tener ojo, como por así decirlo, ¿no?, a lo que de la Asamblea se produce en temas de leyes y cómo puede afectar mi bolsillo. A mi criterio, aquí va a haber una afectación directa. Por tanto, es nuestra responsabilidad verificar cómo se gastan esos fondos y además ser conscientes de que el derecho al acceso a la información no es un privilegio, es una obligación que tienen los funcionarios públicos y el Estado salvadoreño para con los ciudadanos, porque es nuestro derecho saber cómo se gastan los fondos públicos. A continuación, el editorial. Cuentas claras, amistades largas, dice el refrán popular. Cada quien puede interpretarlo en su propio contexto, pero el mensaje siempre es el mismo. Ser muy claros, transparentes, para no arruinar relaciones. Cuando hay opacidad, cuando se ocultan cosas, la amistad se estropea, también la relación de pareja. Si una persona es íntegra, por ejemplo, en cómo maneja el dinero, uno confía en esa persona. Hablando de la relación entre el Estado y la ciudadanía, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos son dos pilares fundamentales de la gestión pública. Para que una relación sea buena entre ciudadanía y gobierno, debe haber claridad, debe haber transparencia en cómo se maneja la cosa pública. Mientras más transparencia, hay mayor participación de la gente, porque tendrá información en cómo se usa el dinero. Mientras más transparencia y rendición de cuentas, habrá menos demanda de información, porque la gente ya conoce bastante de lo que se está haciendo. Mientras más transparencia, mejor se puede medir la honestidad de un gobierno. Si la gente conoce cómo se toman las decisiones, por ejemplo, a qué empresa se le dio esta obra, por qué a esta y no a otra, cuánto cuesta, cuánto tardará en hacerla, etcétera, etcétera, vamos a tener una ciudadanía activa y participativa. La transparencia refuerza el carácter democrático de un gobierno. Por el contrario, el secretismo, la reserva de información, va contra la democracia y contra el derecho de la gente a conocer cómo y en qué se maneja el dinero de todos y de todas. En los gobiernos antidemocráticos hay una máxima. Si no puedo cumplir la ley para ser transparente, entonces cambio la ley para que sea legal no dar información. Cuando se reserva mucha información de lo que se gasta, algo huele mal. Cuentas claras, amistades largas. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre los costos de los insumos agrícolas y su impacto en la agricultura salvadoreña. Por ello nos acompaña don Luis Terminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Bienvenido a la entrevista, don Luis. Gracias, Hugo, por la invitación. Un saludo a los amigos que miran este programa. Don Luis, para iniciar la entrevista, nos gustaría que nos dijera cuáles son las situaciones en las cuales va a iniciar el ciclo agrícola 2023. Sí, en primer lugar, vamos a iniciar bajo un fenómeno neutro
Inicialmente pensábamos que íbamos a iniciar con la influencia del fenómeno de la niña, pero ya el NOAA ha anunciado que ya hubo la transición de la niña a neutro. El problema es que a mediados del año, finales de junio, inicios de julio, ingresaría al país el fenómeno del niño. El niño, sí, nosotros como productores le tenemos más temor que a la niña. ¿Por qué? Porque el niño es sequía. Y al haber sequía, en el 2018, por ejemplo, los afectó con 8 millones de quintales por la sequía de 42 días que tuvimos. O sea que las plantas son menos resistentes a la sequía que a la lluvia. O sea, la vida biológica es indispensable el agua. Por eso es que nosotros tenemos más temor en relación de los dos fenómenos al niño. Ese es el inicio. Iniciamos también con los altos costos de los insumos agrícolas, similar al año pasado. Nosotros hemos hecho cotizaciones en los últimos días y el año pasado, por ejemplo, el costo de los insumos agrícolas era de 830 y en estas cotizaciones que hemos hecho llegaba a 739, o sea, ha reducido $91, pero no se ha puesto a nivel del 2021. Y el problema es que en estos primeros 3 meses, por lo general, los insumos están algo baratos, pues los insumos juegan el juego del mercado, oferta-demanda. Ahorita no hay mucha demanda, por lo tanto están bajos. Nosotros consideramos que sí van a subir un poco y se van a asimilar al año pasado. Entonces estamos desde ya pronosticando que la proyección va a ser similar, tal vez aumente un poquito, pero no significativamente a la del 2022-2023. ¿Cuáles fueron los niveles de producción en cuanto a granos básicos que presentó la cosecha anterior? En la cosecha anterior tuvimos una producción de 15.060.000 quintales en el caso de maíz. El consumo nacional es de 18.800.000, o sea que tenemos un déficit de 3.740.000 quintales. En el caso del frijol, la producción fue de 2.091.000 quintales y el consumo es 2.400.000 quintales, o sea que tenemos un déficit también de 311.000 quintales. En el caso del sorgo, la producción fue de 2.091.000 y el consumo es de 2.900.000, o sea que tenemos también un déficit de 890.000 quintales. En el caso del arroz, el consumo nacional es de 900.000 quintales y tuvimos una producción de 693.000 quintales, o sea, tenemos también un déficit de 207.000 quintales. En los 4 rubros vamos a tener déficit. Nosotros hemos recomendado, el año pasado le dijimos al gobierno por varias ocasiones que era necesario apoyar al productor nacional para no caer en este déficit. No recibimos el apoyo que solicitamos. Por lo tanto, la producción fue con déficit y esto al final del año vamos a tener una crisis alimentaria y la misma FAO la ha estado anunciando. Sabemos que es un problema mundial, pero si el gobierno hubiera hecho algo con los productores, se hubiera podido minimizar el impacto. Don Luis, ¿cuánto es lo que anda invirtiendo un agricultor, por ejemplo, para tener una dimensión en cuanto a costos? ¿Cuánto es lo que invierte un agricultor en cosechar una manzana de terreno? O sea, en una manzana de terreno el año pasado fue de 1.362, hoy estamos en 1.275. O sea, lo que pasa es que el problema es que el agricultor siempre vende por debajo del costo de producción. ¿Por qué vende por debajo del costo de producción? Porque ellos no toman en cuenta lo que en realidad gastarían en la mano de obra. ¿Por qué no lo toman en cuenta? Porque es un trabajo que realiza él y su familia. Recordemos que la producción de cereales en El Salvador es una producción de subsistencia, por lo tanto la realiza el productor y su familia. Por eso es que nosotros
decimos, el año pasado el costo de producción de un quintal de maíz era 29.63 y lo vendió a 23, el que mejor vendió. O sea que al final, año con año perdemos o pierde el pequeño agricultor. Con esta situación que usted nos describe y el alto costo de los insumos agrícolas, ¿cómo está repercutiendo ya en los productores? Y me refiero también si algunos ya están dejando de cosechar, y lo otro es a nivel de empleo también, porque esto genera empleos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de maíz, el año pasado hubo una disminución de 120.000 manzanas, o sea, de 420.000 que se sembró en el 21, en el 22 sembramos 300.000, o sea, 120.000 manzanas menos. Y para cultivar una manzana, digamos, se necesitarían 62 jornales. O sea, hay que multiplicar los 120.000 manzanas que se dejaron de producir por los 62 jornales y eso les va a dar el resultado de más de 6 millones de gente que no se contrató. Pues. Y la otra cuestión es que nosotros miramos con preocupación todavía, porque está latente la preocupación, es con el nuevo canon que quieren imponerle a los productores agrícolas por el uso y aprovechamiento del agua. Eso va a venir a encarecer más los costos de producción. Nosotros hemos hecho cálculos, hemos tenido reuniones con la gente de la ASA, por ejemplo, y ellos nos decían que el canon iba a andar entre 11 centavos y 35 centavos por metro cúbico. Para regar una manzana se necesita entre 1.500 metros cúbicos y 6.000 metros cúbicos. O sea, si le ponemos el dato más bajo con la cantidad de agua que menor se necesita, estamos hablando de 11 centavos por 1.500. Eso te da $165 por riego. Y se riega cada tres días, digamos, son 10 veces al mes. Ahí solo estamos hablando de 1.650 en el mes. Y si una planta lo que necesita de agua es entre 60 y 90 días de agua, o sea, ponemos el mínimo que es 60, 1.650 por 1.600 o por 2 serían $3.300 que se gastaría de incremento. No podemos soportar ese costo. Y somos el país de Centroamérica que tiene los costos de producción más altos. Hablando sobre los costos, don Luis, en nuestro mercado se vuelve bien vulnerable y de la noche a la mañana los precios están arriba. ¿Esto qué es lo que vuelve muy sensible al mercado nacional en cuanto a granos básicos? En primer lugar, porque no tenemos una reserva estratégica. El comercio de granos básicos son manejados por los comerciantes. Si al comerciante el día de mañana se le ocurre subirle el precio a los productos, a los granos básicos, se lo sube y no hay nadie que lo controle. ¿Y por qué es difícil controlar? Porque se manejan de una forma informal. O sea, llega el comerciante al terreno donde está el productor, le compra la cosecha, no hay generación de factura y se lo trae y después, un mes después de lo que lo compró. Por ejemplo, estamos diciendo el maíz lo compró a $23 al más alto y ahorita está a 32 en el mercado. Pues ya tiene, en menos de un mes, ya hay un incremento de $9, una ganancia que tiene el comerciante de $9. Ahora, ¿por qué no está regulado este mercado? Y eso es solo a los compradores, ¿verdad? De la producción que usted nos describe, pero igual también los importadores de fertilizantes tampoco están regulados. Nosotros hemos hecho el año pasado, en marzo del año pasado, le hicimos la propuesta a la comisionada presidencial y al ministro de Agricultura en turno que regularan la ganancia de los importadores. No estamos hablando de regulación de precios, que es distinto. Estamos hablando de regulación de la ganancia, similar a lo que se hizo con la medicina. La medicina está regulada la ganancia, o sea, ¿por qué no podemos regular precios? Porque como hay diferencia entre los costos de producción, entonces en determinado momento los comerciantes van a decir, me están regulando el precio, y eso no fue lo que me costó a mí. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que regular la ganancia.
Y además la otra cuestión que nosotros dijimos el año pasado, miren, se están dando todas las características de que van a haber una especulación. La Defensoría del Consumidor lo comprobó y hasta el momento públicamente no se ha dicho estos comerciantes fueron sancionados por elevar el precio de los productos de la canasta básica. Sí, sin duda pues es una situación difícil en el mercado en cuanto a los granos básicos. Y don Luis, si le sumamos también que El Salvador es el único país de Centroamérica que no cuenta con una política nacional agropecuaria. Sí, nosotros le hemos hecho esta propuesta al gobierno, y no solo a este gobierno, pues ya este es el cuarto gobierno y no los toman en serio. O sea que los gobiernos que llegan en el turno no tienen voluntad política para resolver esa situación. Y nosotros somos claros en la cuestión de la política nacional. Decimos que debe tener 3 ejes transversales. El primero, que trascienda gobierno. El segundo, que esté adaptado al cambio climático. Y un tercero, que sea elaborada por todos los participantes del sector agropecuario. De parte del gobierno se les entrega un paquete, ¿verdad?, a los agricultores. Este paquete, ¿qué porcentaje viene a cubrir de los gastos y las necesidades que tienen las familias agricultoras salvadoreñas? Sí, el paquete agrícola cubre el 5% del costo de producción. Nosotros hemos dicho y le hemos manifestado que entregar más paquetes no es la solución, sino que mejorar el paquete que ya tienen. Si el gobierno va a dar paquete, inclusive se lo dijimos el año pasado, cuando nosotros propusimos, en vez de dar 600,000 paquetes, den los 400,000 que están dando, pero mejoren ese paquete. En vez de un quintal de fórmula, den 2 quintales de fórmula. Pues en vez de dar un foliar químico, den un biofertilizante, para que poder ir cambiando también la forma de que el productor tiene de producir. ¿Por qué? Porque dependemos en un 100% de la agricultura química, y eso eleva los costos de producción. Si nosotros empezáramos a disminuir los costos de producción, creo que en determinado momento íbamos a tener mejores resultados. Ya para cerrar la entrevista, como gremial, ¿cuáles son las alternativas a todo este contexto que ya nos ha dado en la situación de la agricultura salvadoreña? Nosotros el día miércoles vamos a la Asamblea Legislativa a solicitar la reforma de la ley general hídrica. Estamos solicitando la exoneración del canon al sector agropecuario. Somos un sector prioritario, por lo tanto, y además de prioritario, somos los que producimos la alimentación, y las dos cosas, la alimentación y el agua, son prioritarias para el pueblo salvadoreño. Entonces estamos solicitando la exoneración. También vamos a solicitar la exoneración del IVA para poder disminuir los costos de producción. Nosotros sabemos que si recibimos el apoyo de parte del gobierno, somos capaces de producir, por lo menos en cuanto a cereales, lo que el país necesita consumir. Si no tenemos el apoyo del gobierno, lógicamente vamos a tener la misma historia el próximo año, que un déficit en la producción nacional. Bueno, don Luis, gracias por acompañarnos en la entrevista de esta semana. No, gracias a ti, Hugo, por la invitación. Un saludo nuevamente a los amigos que miran este programa. Amigo televidente, lo invitamos a que sigan con más del programa Miradas. En esta segunda entrega de la serie Memorias de hijos e hijas de militares sobre el conflicto armado de El Salvador, se explora cuáles son las posturas que algunos hijos e hijas de militares adoptan sobre la justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto. ¡Ey! Escuché que quieren juzgar a los que cometieron crímenes en la guerra. ¿Y vos crees que los meten a la cárcel?
Al pensar en el conflicto armado de los 80, me pongo en los zapatos de todas las familias de las víctimas que buscan justicia. Qué difícil. Muchos ni siquiera saben qué le pasó a su familiar. Yo no estaría tranquilo hasta conocer la verdad, porque para hacer justicia se necesita conocer la verdad. Quiero saber qué hicieron los militares y qué hizo mi papá. Bueno, quizá pueda darme cuenta de cosas que después desearía no haber sabido nunca. Al hablar de justicia, pienso en que quizá uno de esos que enjuician pudiera ser mi papá. ¿Y yo cómo me sentiría? ¿Qué pasaría si mi papá sí lo hizo? ¿Lo rechazaría? En el fondo tengo mucho miedo por mi papá y por mi familia. Mi papá nos ha contado que nunca se imaginó como militar. Lo forzaron a hacerlo y estaba muy joven. ¿Se puede culpar a alguien por haber sido parte de algo que no quería? ¿Se puede ser la víctima y victimario a la vez? ¿Quiénes serían los victimarios de mi papá? La verdad, creo que todos los que cometieron un delito durante el conflicto armado, independientemente de qué rol tuvieron, debieran asumir su responsabilidad. Han pasado 30 años desde que finalizó y no ha habido un intento genuino por lograr una auténtica justicia a las víctimas. Al final, todo intento de justicia se termina convirtiendo en un acto partidario más. En eso sí estoy en contra. Cuando pienso en justicia, también a veces imagino a todas las personas enterándose de que mi papá es militar. Y tal cual, la escena de Drácula. Toman armas y antorchas para perseguirlo y encerrarlo en sus últimos años de vida. Pienso que quizás muchos de esos Dráculas sí quieren y necesitan contar su historia, pero temen ser encarcelados al contarla. Pero finalmente también pienso en otra escena, donde las personas en El Salvador anhelan simplemente saber y comprender qué pasó. Cuando veo que mi papá ya es un anciano, pienso, ¿existirá otra forma de justicia? ¿Qué justicia es la que hay que hacer? Y sobre todo, ¿qué justicia es la que realmente quieren y necesitan las víctimas? ¡Ey, ya es tarde! ¡Vamos a comer! En Miradas damos paso a la sección musical. Hace un tiempo todo comenzó con el viaje de
fue tan fácil. Noches de desvelo, cansado o enfermo, pero el esfuerzo ha valido la pena. Y ahora disfruto lo que me espera, porque cada una de las metas que quise alcanzar, todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y hacer que nunca fue fácil lograr. Cada una de las metas que quise alcanzar, todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y hacer que nunca fue fácil lograr. Anoche soñé con lo horrible que puede ser no volver, despedirme de mi mamá, decirle adiós a mi papá y no volver. Pasó de repente que mensajes ya no llegaban a mi celular, las llamadas se desviaban y todos se preguntaban dónde estará. Mi familia llora, mis amigos sufren. Después de unas horas me convertí en una más, una cifra más, un número más. Después de unas horas no volví jamás. Y vino la culpa por no saber cuidarme o por cómo vestía. Pasaron los días, los meses y no aparecía. Lograron hallarme debajo de mucha tierra y rastros de sangre, abusada, torturada y mutilada. Mis padres lloran frente a mis restos, y este sueño no es más que una pesadilla. No podré despertar, y para los demás, para ellos solo soy una cifra más, una cifra más, un número más. Para ellos solo soy una cifra más. Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, pasará la avenida y se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo
y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho, pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer entre diario y mate, se pregunta cuánto más. Se hace difícil siendo obrero hacerse cargo del pan, tu esposa, tus hijos, el alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando que es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Ay, Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Ay, es así, aprendemos a ser felices así, aprendemos a ser felices así, y pocos son los que van a zafar. En el próximo Miradas, como país somos uno de los que disponemos de los menores metros cúbicos por persona en la región. En El Salvador el problema se vuelve más grave porque muy poco porcentaje del agua residual de las empresas, también a nivel del agua residual doméstica, recibe tratamiento.